Hola, buenos días. Soy Nuño Rodrigo, soy redactor jefe del País y subdirector de 5 Días y quería daros a todos la bienvenida a esta nueva edición de Foro Futuro. Foro Futuro es una iniciativa que nació hace unos cuantos años ya con la colaboración de Banco Santander y 5 Días y es con la idea de crear un espacio de debate profundo sobre las tendencias económicas que estamos experimentando, más profundas, pero también apegadas a la actualidad. Y con la idea de, bueno, en tiempos así que todo va muy rápido, pues intentar tener unos debates un poco sosegados con la gente, con los expertos que más conocimiento tienen de cada asunto a tratar y que siempre, como digo, son asuntos que están en la actualidad y hoy no es una excepción. Venimos a hablar de reto climático. Es verdad que un poco mea culpa, los periodistas siempre tendemos a abusar de los momentos históricos y a confundir lo urgente con lo importante, ¿no? En los últimos días, cuando hablamos de reto climático, pues parece que el apagón del 28 de abril, creo que fue, puede haber nublado un poco el debate, pero al final, sí, volviendo a como decía antes, las tendencias profundas, pues el reto climático, la transición energética es una tendencia que tenemos por delante, es un reto asumido prácticamente por todos y los europeos y los españoles pues tenemos que ver cómo afrontamos esta situación. Esta transición implica transformaciones estructurales en muchos aspectos de la economía y casi de la sociedad. Por suerte, hay cierto consenso entre los dirigentes políticos y económicos en que hay que ir por este camino. Hay talento, digamos, hay capital humano para tomar las medidas necesarias para mitigar las emisiones de carbono y tenemos un marco regulatorio en Europa pues muy avanzado, ¿no? ¿Qué falta? Pues dinero, ¿no? Falta inversión, esto no es gratis, hay que poner mucho dinero encima de la mesa, hay que levantar financiación para llevar a cabo las inversiones que permitan cambiar nuestro modo de vida para que no nos estropee el clima. No es una cosa que diga yo, lo han dicho las instituciones europeas, el informe Draghi, el informe Letta, lo ha planteado la OCDE en otro informe también que ha presentado muy recientemente sobre las necesidades de inversión de la economía española y de la europea en general. Y bueno, veremos aquí a ver cómo podemos hacer, qué se puede hacer para movilizar capital con este objetivo, ¿no? Bueno, os voy a presentar, ya no me enrollo más, empezando por la derecha, Esther Moya, buenos días, eres directora de Asuntos Públicos de España y Coordinación Regulatoria de España en Repsol. Buenos días. Buenos días y bienvenida. Lara de Mesa, directora global de sostenibilidad de Banco Santander. Buenos días, Nuño. Bienvenida y muchas gracias. Y a mi izquierda tenemos a Andrea González, que es directora general de SpainShift, la Asociación para la Promoción de la Inversión Sostenible. Buenos días. Y finalmente, Laura Fernández, gerente de Finanzas Sostenibles en Telefónica. Buenos días, Nuño. Buenos días, Laura, y bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a ver lanzo una pregunta a ver quién me puede responder. ¿Cómo encaja la transición sostenible en el objetivo? Pues vosotros, bueno, tú no, Andrea, pero las demás trabajáis en grandes empresas cotizadas, de las principales de España. ¿Cómo encaja la transición sostenible con el objetivo de ser competitivas? ¿Quién quiere empezar? Pues si queréis yo misma. Bueno, para nosotros en Repsol seguramente conoceréis, fuimos la primera compañía del sector de oil and gas en asumir públicamente el compromiso de ser cero emisiones netas en el año 2050. Es decir, para nosotros forma parte del vector de la competitividad y la estrategia de la compañía futuro. Y además lo que hemos entendido es que no solamente se trataba de plantearnos el objetivo desde el punto de vista lejano, ¿no? El año 2050 parece que está muy lejos, sino que también entendemos que todo lo que tiene que ver con la inversión sostenible es muy importante ofrecer claridad, ofrecer una hoja de ruta clara y datos contrastables. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que estamos utilizando es un indicador de intensidad de carbono y nos hemos planteado también objetivos intermedios para los años 2030, 2025, este año empezamos, 2030, 2040, para que esa reducción de emisiones de carbono pues no solamente la vayamos haciendo nosotros y la vayamos siguiendo en nuestra estrategia, sino que además sea público y sea auditable y sea claro, etcétera, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, Nuño, para nosotros es fundamental. Entendemos que la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con avanzar en la descarbonización forma parte de la estrategia de la compañía.
Yo creo que hemos alcanzado el consenso, ese consenso que antes mencionabas, ¿no? En cuanto a que la sostenibilidad nos marca la dirección en la que tenemos que ir. Pero efectivamente lo que también hemos aprendido estos años, haciendo que realidad que eso sea así y formando parte de una agenda, como decías, con un reto de competitividad como el que tiene Europa, es que la transición sin duda es compleja, es costosa y está siendo tal vez más lenta de lo que esperábamos, ¿no? Y yo creo que bueno, eso se debe a que sin duda la sostenibilidad es una agenda de cambio, tenemos que reinventar cómo hacemos crecer las cosas, cómo las producimos, cómo las preservamos y gestionar esa agenda de cambio generando, mencionabas antes, hay que asegurar que hay dinero, hay que asegurar que hay demanda, que hay oferta y que esas demanda y oferta casan en el tiempo, ¿no? Y entonces eso requiere pues, de un enfoque pragmático en el que todos aterricemos de forma concreta, como decía Esther, qué es lo que hay que hacer, dónde estamos, dónde queremos ir, cuáles son los hitos por los que tenemos que ir avanzando y cómo hacemos que eso sea posible. Y hay que hacerlo de manera concertada por parte de agentes públicos y privados y por parte de empresas grandes y pequeñas en todos los sectores, ¿no? Entonces el reto es mayúsculo. Ha habido avances. A veces yo creo que, bueno, el hecho de que sea tan complejo pues hace que pensemos en los obstáculos, sin duda los hay. También ha habido avances. Cuando se firma París en el 2015 estábamos en una senda de un calentamiento global del 3,9, ahora mismo estamos en una senda del 2,7, con lo cual ha habido avances. Y la inversión que anualmente vamos viendo ya desde el 2023, que se va produciendo en renovables respecto a combustibles fósiles, pues es mayor. Lo que pasa es que la base de partida es la que es una dependencia todavía pues, de combustibles fósiles de más de un 80%, y cambiar todo eso pues es un reto muy importante, así que tenemos agenda para rato. Yo destacaría que la tesis o el marco en el que hemos navegado los últimos años tal vez sí que ha pecado de confiar en que señalizar lo verde en el mercado iba a ser suficiente como para canalizar capitales hacia la transición, ¿no? Y es cierto que la transición es una senda compleja y para las sendas complejas las soluciones sencillas no suelen funcionar. Entonces ahí mencionaba Esther fijar objetivos intermedios. Efectivamente, la credibilidad de las estrategias de cero neto, de cero neto a 2050, parten de esa piedra angular de dar señales al mercado de que realmente se está trabajando hoy para un objetivo a muy largo plazo. Algunas son muy evidentes, como no declarar que uno ya es cero neto hasta que lo sea realmente, no solamente por el hecho de existir el compromiso, bueno, pues hacer esa gran comunicación pública, y otras pasan por tratar de descarbonizar los activos financieros todo lo posible en el presente, hacer diálogo activo con las compañías a 2-3 años antes de desinvertir y dejarlas a libre albedrío para que se descarbonicen por sí mismas. Entonces hay cuestiones como invertir en esas tecnologías verdes que sabemos que necesitamos en el medio plazo, una parte ya prefijada, ¿no? del dinero, que dan esa credibilidad a la ruta. También es cierto que hay un reto en comunicación paralelo en transición, que es poder trasladarle al cliente final que en una cartera, en un producto muy sostenible, pueda tener exposiciones a sectores muy altos, muy intensivos en gases de efecto invernadero, porque precisamente se está utilizando esa financiación para transicionarlos, ¿no? Pero a veces vemos la etiqueta de transición o sostenible en el nombre del producto y cuando vemos el subyacente, el cliente final puede decir, uy, esto es toda una sorpresa. Entonces ahí hay retos tanto de delinear las trayectorias como de comunicarlo como lo que realmente es. También el tema del naming, ¿no?, que han sufrido los productos financieros a lo mejor no ayuda. Yo añadiría también como empresa, bueno, dice la propia brújula de competitividad de la Unión Europea que se ha publicado ahora, una de las cosas que dice es que la descarbonización es un motor potente de la economía si va alineado con otras políticas, ¿no?, industriales, económicas, etcétera. Por lo que tú decías al principio, Nuño, que hay que intentar casarlo un poco todo. Y desde el punto de vista de Telefónica, pues un poco como Repsol, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, tenemos una línea de descarbonización bastante clara. Me gustaría también explicar que a veces que intentemos simplificarlo hacia afuera puede dar la sensación de que tener un plan de transición, de que descarbonizarse lo que se llaman emisiones de alcance 1, 2 y 3, puede llegar a ser algo relativamente fácil de hacer y técnicamente es muy complejo, sobre todo lo que se llama el alcance 3, que es como las emisiones, ¿no?, de una empresa, imaginaos como Telefónica, con toda su huella geográfica, en todo lo que se llama, no me voy a poner técnica, pero en todos los niveles operacionales donde tenemos alcance hacia nuestros proveedores y hacia nuestros clientes, ¿no? O sea, es como intentar medir eso.
todo es muy complejo, aunque seamos capaces de contarlo en un informe pintado en una línea de hacia dónde vamos y qué numeritos queremos alcanzar, y el famoso 90% por el tema de impedimentos tecnológicos más allá. Incluso para empresas como nosotros, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y que tenemos el horizonte definido, es cierto que tenemos retos en el caso concreto de la digitalización y de las telecomunicaciones. Tenemos retos en la parte de financiación. Supongo que todos aquí, pero podemos explicar un poquito que hay una cosa desde hace unos años que se llama Taxonomía Europea de Actividades Sostenibles, que es una lista de actividades que desde ese momento se consideran que pueden llevar la etiqueta que decía Andrea, ¿no?, de sostenibles dentro de la Unión Europea. Pues en el caso del sector TIC, las redes se considera que no están incluidas. Entonces, es cierto que no somos parte de los grandes emisores, es normal que la Unión Europea empezase trabajando por los grandes emisores, aún así el sector de la digitalización está incluido en esa lista porque se considera facilitador de la descarbonización de otros sectores, pero tenemos la particularidad ahora mismo de que la financiación en redes, que en el caso de Telefónica tenemos un histórico, hemos sido la primera empresa a lo largo de la historia en emitir varios tipos de productos financieros al mercado con la etiqueta de verde y sostenible. Hemos emitido alrededor de 10.000 millones en bonos con CAPEX dedicado a transformar las redes, a hacerlas más verdes, pero a nivel europeo no podemos decir que las redes son sostenibles o son verdes, porque esa taxonomía, pues todos sabemos, ¿no?, está en desarrollo, la propia plataforma de finanzas sostenibles ha estado trabajando, pero en nuestro caso, que consideramos que la Unión Europea le da un reto, le da un valor muy importante a la digitalización y para el futuro de la Unión Europea, no solo verde, sino incluso social, pues sí que creemos que, por lo que tú preguntabas al principio, Nuño, pues que hay que preocuparse un poco de que se alcancen todos los aspectos necesarios para que también la descarbonización pueda ir acompañada, pues, de una mejor financiación, de una facilitación de una financiación verde, o de fomentar, en nuestro caso, por ejemplo, que la Unión Europea financie o apoye o mejore la financiación de alguna manera de las redes que se desplieguen de la forma más eficientemente posible. Eso que comentas, Laura, me recuerda otra vez un evento similar a este que estuve moderando, que había directores financieros de varias firmas del IBEX y me comentaban precisamente que el tema de la financiación verde había cambiado muchísimo en la mecánica interna de las empresas. Pues decían, no, es que antes el tema de las emisiones de carbono era una cosa que te decía el consejero delegado, el presidente y tal, pero ahí se quedaba. Dice, y ahora tienes al CFO llamándote a tu puerta a decir, oye, tienes que mejorar este proceso, tiene que ser verde porque si no, no consigo financiación. Digamos que vosotros, sobre todo que estáis en finanzas, el que haya un capital dispuesto a invertir en emisiones verdes y que lo haga unas condiciones mejores para las empresas es un incentivo de primer orden, bueno, para vosotras y también para vosotras dos. Claro, es esas señales que antes estábamos comentando, ¿no?, que hay que generar. Aquí también hay que recordar, ¿no?, yo creo que antes, y volviendo a lo que Andrea planteaba, el objetivo, desde luego, y Banco Santander, efectivamente, nosotros en 2021 el Consejo asume ese compromiso de emisiones netas cero para 2050, efectivamente en ese alcance no solo 1 y 2, en el que llevamos trabajando ya más de una década, sino ese alcance 3, que supone entrar a entender, medir, gestionar a quién y qué financiamos. Tenemos 160 millones de clientes y entonces entender qué emisiones se derivan de esa actividad que no desarrollas tú directamente, pero sí desarrollan tus clientes en un footprint global como es el del Santander, en distintos mercados, en distintos segmentos, pues es importante. Y, por supuesto, con el objetivo, en ningún caso, si es posible, por supuesto, de desinvertir, sino de acompañar. O sea, tú lo que quieres es entender dónde están tus clientes en cada momento y, efectivamente, acompañarles en esa transición, ¿no? Y para eso necesitas, pues, que los clientes efectivamente te faciliten determinada información o pasar a incorporar, como decías, en conversaciones hasta hace no mucho plenamente financieras, pues componentes como son qué emisiones están vinculadas, pues, a la determinada inversión que una empresa decida acometer, ¿no? Y efectivamente informar las decisiones de financiación, ¿no? Ahí yo creo de todas formas hay que hablar, ¿no? Yo creo que hemos vivido y venimos de momentos en los que liquidez y financiación existe. Y lo que yo creo que nos ha complejizado o nos ha generado un baño de realidad en torno a la transición es la evidencia de que volvemos antes a que es un reto complejo, donde tener claridad todos los agentes
de cuáles son las tecnologías disponibles que aportan las soluciones que necesitamos y cuáles de esas tecnologías son ya económicamente viables y se pueden desarrollar a escala, y cuáles son tecnologías que todavía están en una fase de prueba, en una fase en la que lo que pueden requerir son de una colaboración todavía mayor por parte de agentes públicos o privados, y qué elementos hacen que esas tecnologías puedan ser bancables y financiables en el mercado de forma rutinaria, y cuándo pues puede que sean necesarias estructuras más complejas en las que confluyan pues la participación de distintos agentes, es necesario, ¿no? Nosotros hemos asumido objetivos de originación verde que hemos alcanzado de forma prematura, los 120.000 millones de euros ya que alcanzamos el año pasado, ya con 18 meses de antelación respecto a cuando nos habíamos previsto. Tenemos objetivos de descarbonización en los sectores más intensos, pero nuevo, eso lo que incorpora son elementos de información en la toma de decisiones, en las planificaciones comerciales, en los apetitos de riesgo, pero sobre todo lo que nos abre son conversaciones con nuestros clientes, que lo que queremos hacer es apoyarles, pues para entender dónde están y cómo les podemos ayudar, ¿no? Y ahí de nuevo yo pongo el foco en que lo que necesitamos es mayor actividad de transición. Y para que esa actividad de transición se genere, lo que necesitamos es que exista demanda de esa actividad, que case con oferta, ¿no? Y que ahí se produzcan transacciones y, por tanto, que el flujo financiero entonces acudirá y estará. No creo que hasta ahora haya sido un problema. El problema ha sido, sobre todo, tener esas señales claras, o está siendo, no es un problema, es un elemento complejo, en que esas señales realmente están claras y donde se produzca realmente esa demanda, esa oferta, pueda casarse y podamos ver que realmente la materialidad de la actividad de transición pues va creciendo, ¿no? Que es lo que todos esperamos que ocurra a mayor ritmo en los próximos años. Aquí, si me permites, por apuntar algo a lo que estaba comentando Lara, hay dos elementos que me parecen fundamentales de lo que ella está comentando. Uno tiene que ver con el concepto de transición, es decir, que a veces parece que quizá por las ganas, ¿no? Y por la intensidad con la que todos queremos que la descarbonización avance lo más rápido posible, se nos olvida, también lo comentaba antes Andrea, lo complejo que es el reto. Y luego la parte de la tecnología, que las tecnologías que van a hacer posible la descarbonización están disponibles, pero con grados muy diferentes de madurez, ¿no? O sea, aquí comentábamos hace unos minutos antes de empezar que al contrario que ha pasado con otras revoluciones industriales en la historia, ahora mismo no están disponibles todavía todas las tecnologías que van a hacer posible avanzar hacia el cero emisiones neto a futuro. Nosotros siempre hablamos de que hay 4 palancas, si me permitís que me detenga en este momento. Por una parte está la propia eficiencia energética, es decir, la energía más limpia es la que no se consume. Con lo cual, todo lo que se puede hacer todavía, incluso en los procesos de oil and gas, como comentaba también antes Lara, va a seguir siendo necesario todavía el petróleo y el gas durante tiempo. Hay que hacerlo lo más eficiente posible. Esa sería la primera palanca. Están, por supuesto, los electrones renovables, la electricidad que procede de fuentes renovables, que yo creo que esa conocemos todos muy bien. Las moléculas renovables, es decir, los hidrocarburos que proceden de procesos circulares, que también tienen su lugar. Y luego todo lo que tiene que ver con la captura y el almacenamiento de carbono, ¿no? Entonces, nosotros hablamos muchas veces de que estas 4 palancas son necesarias porque, si me permitís, no hay una sola transición energética, hay muchas, ¿no? Hablábamos antes también de la industria. Escuchar a la industria es fundamental para todo lo que tiene que ver con la descarbonización. Y al final con lo que nos estamos encontrando es con que a veces las señales que mencionaba también Lara, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, la propia regulación que acompaña a la financiación, no tiene esta neutralidad, ¿no? O sea, es decir, en lugar de estar planteando cuáles pueden ser las mejores tecnologías para hacer descarbonizaciones de necesidades concretas, pues no va a ser igual, por ejemplo, el transporte por carretera, pues no es lo mismo un camión de mercancías que un vehículo que se mueve aquí en Madrid, ¿no? Por ejemplo. Creemos que volver a esos básicos va a ayudar también a que las señales que necesitamos para generar también esa demanda, las inversiones, como comentaba Lara, están. Yo creo que la vocación de inversión está. El propio PNIEC español marca que hace falta más de 300.000 millones de inversión a 2030, de los cuales hay una visualización de que un 80-85% es de la iniciativa privada. Yo honestamente creo que está, o sea, nuestra compañía apuesta firmemente por eso, pero es muy importante que las señales, al ser inversiones muy necesarias, las que todavía hacen falta en tecnología, no limiten el desarrollo, ¿no? de donde queremos poner el dinero para poder facilitar esa energía descarbonizada a futuro.
Aquí hay un tema que efectivamente, y estoy totalmente alineada con Lara, que el dinero está ahí, está listo para ser canalizado hacia objetivos de transición. De hecho, el sentido de urgencia climático parcialmente recae sobre lo que sabemos que pueden ser riesgos financieros asociados al cambio climático, ¿no? Esa urgencia de saber cuánto puede costar en términos puramente económicos no actuar frente a los impactos de cambio climático. Incluso le impacta a la industria financiera desde el punto de vista de la supervisión de esos test de estrés climáticos a los participantes de mercados financieros. Pero el reto es, en el presente, tomar decisiones de financiación e inversión que son de larguísimo plazo, acertando con la bola de cristal sobre cuáles de esas tecnologías van a ser las ganadoras, ¿cuáles de esas fuentes de energía van a ser los que no tengan riesgo de quedarse varados por una regulación que los penalice en el medio o largo plazo? Entonces ahí hay una falta de certidumbre que hace relativamente arriesgado tomar esas decisiones a muy largo plazo en el presente. Y por otro lado, la industria financiera es dependiente de la disponibilidad de datos que sean comparables, que sean fiables, ¿no? Y ahí no es producir dato por el placer intelectual de producir un dato de sostenibilidad. Volviendo a lo que comentabas, Nuño, efectivamente el CFO empieza a tener conversaciones con el Departamento de Reporte de Sostenibilidad sobre la significancia que tiene, la relevancia que tiene ese dato para la viabilidad o las condiciones de financiación, de avales, de garantías de la propia empresa, ¿no? Entonces esto se pone automáticamente en el centro con altos grados de incertidumbre y dependencia de data. O sea, cuando habláis de señales, vosotras os referís un poco a esto, ¿no? Es decir, a una cierta homogeneidad de los datos y de la información y a una regulación. Claro, que te permita discriminar. Y ahí yo creo que nos hemos ido dotando de elementos, ¿no? Yo creo que comentabais antes. La taxonomía era un desarrollo que de alguna forma los propios agentes de mercado en un momento dado pues demandaban que podía ser necesario tener esas señales claras, esos criterios. No se nos tiene que olvidar que lo que la taxonomía europea provee es la punta del iceberg, es donde queremos que esté la economía en 2050 y que de la realidad de donde estamos hoy a donde estamos entonces hace que, como decíais antes, por muy animosos que queramos ser, pues la realidad es que tenemos un camino que recorrer y entonces tenemos que ser capaces de medir y poner en valor pues ese esfuerzo de transición que se está generando, ¿no? Y saber qué es lo que la taxonomía nos aporta, que como digo es un porcentaje, hoy por hoy, la realidad económica mínimo, ¿no? Y luego sí, pues tenemos que ser pragmáticos, porque Andrea lo decía, claro, el reto de la sostenibilidad es que sí, queremos informar con más elementos la toma de decisiones, pero en ocasiones o tenemos información incompleta o no comparable, o en unos horizontes temporales que no siempre son los que influyen a la hora de una toma de decisiones, ¿no? Depende de cuál sea el plazo de inversión. Entonces yo creo que nos tenemos que desalentar, o sea, estamos aprendiendo a repensar las cosas. Yo creo que de donde estábamos hace 5 años a donde estamos ahora, el avance es significativo, pero el camino no va a ser lineal, porque tenemos elementos de incertidumbre por delante, porque el contexto geopolítico, como estamos viendo, pues va a ir cambiando. Y entonces, bueno, pues aquí lo que importa, eso sí, es que la dirección y el objetivo, ¿no? Pues ahí estamos todos con esas miras en 2050, siendo conscientes de que con tener el compromiso no basta. Hay que ir gestionando y alcanzando pues metas intermedias. También, por la parte que comentabas antes de los CFOs o de los equipos de financiación, ¿no? Nosotros sé que lo contamos como muy difícil, no es por desalentar como dice Lara, pero Lara ponía antes un punto encima de la mesa que decía que yo para calcular lo que son mis emisiones de alcance 3 tengo que entender las emisiones de todos los clientes y todos los negocios en los que invierto. Ha contado Esther el caso de Repsol, si yo cuento casos de Telefónica va a ser otra cosa. Entonces, Telefónica, por ejemplo, cuando empezó, la primera vez que puso un bono verde en el mercado, tuvo que hacer el esfuerzo antes de poner el bono verde en el mercado de explicar por qué, como era la primera vez que una inversión en redes se estaba intentando explicar por qué podía ser verde, por qué esa transformación de esa red, que es pasar de una tecnología a otra para mejorar la digitalización, la conectividad, la cobertura, por qué eso podía ser verde si nadie lo había dicho hasta ese momento, ¿no? Pues claro, han pasado ya 6 años, no tantísimo. El año pasado, la primera vez cuando se empezaron emisiones, los primeros años pues emitíamos en torno a los 1.000 millones anuales, el año pasado emitimos 3.000 porque ya hay un conocimiento. Pero
hay un conocimiento y hay una justificación. Cada vez que Telefónica emite un bono, pues va acompañado de un informe cuando se ha pasado un tiempo determinado que establece una serie de KPIs ambientales con los que el inversor puede medir cuál ha sido el impacto verde en toneladas de CO2 evitadas, en nuestro caso en tráfico de datos, en consumo energético por tráfico de datos. Lo pongo esto como ejemplo de lo difícil que es si es un negocio, un sector y una de las cosas que hacemos, ¿no? Porque yo si tengo que medir una solución digital que sirva para electrificación, lo mido de una manera distinta. Entonces, sin desalentar, es verdad que yo creo que queda mucho trabajo, ¿no?, en el corto y en el medio plazo de explicación, de contestar dudas, de dar también garantía a los inversores cuando tienen que tomar determinado tipo de inversiones, y estoy hablando de tecnologías conocidas, ¿no?, con las que vosotras habláis de cuáles podrían ser soluciones a largo plazo para la descarbonización. Yo quiero pensar que algunas todavía no existen, ¿no? Creo que sería razonable pensar que algunas todavía no existen, que otras de las que se están desarrollando servirán mucho y a lo mejor otras no. Entonces, es totalmente comprensible pensar que bueno, tenemos que mejorar y que también tenemos que hacer, como decía Esther, tenemos que apoyar mucho el que se mejore cualquier tipo de negocio, de industria, al margen de que no sea o el que más contamina, como he contado yo antes en el caso de Telefónica, porque no somos de los grandes contaminantes a nivel europeo, pero sí de los que más puede beneficiar, o de los que ahora mismo se consideran como más contaminadores, pero también ellos tienen un mayor potencial de mejora. Y dentro de todo eso, creo que una cosa que, por lo menos en Telefónica, ha servido mucho para trabajar en la estrategia corporativa interna es poner a trabajar a los equipos de finanzas y de sostenibilidad, porque al principio, bueno, o sea, es como aprender otro idioma, ¿sabes? Es como intentar yo aprender chino y creo que eso también ayuda mucho. Por supuesto, ayuda mucho a dar respuesta a muchos de los nuevos requisitos a nivel europeo del impacto financiero de la sostenibilidad en las cuentas anuales de las empresas, pero en general ayuda mucho porque cuando se reporta, al margen de lo que decía Lara, que vamos, las cifras están ahí, efectivamente no es el número mayor de los mercados de capital en la taxonomía, pero al final estamos reportando ingresos de la compañía con la etiqueta de sostenibles y inversión de la compañía con la etiqueta de CAPEX, OPEX con la etiqueta de sostenible. Entonces eso hace que necesariamente hay una serie de conversaciones y de debates internos y de conocimiento compartido que previo a todo esto no existía, y es bastante enriquecedor, diría yo. Volviendo, cogiendo el hilo que comentabas del bono verde, es decir, hay un papel clave de los inversores institucionales, ¿no? Es decir, es cuando tú emites, al principio igual cuesta más entenderlo, ahora estos inversores son los que están poniendo estos 300.000 millones que comentabas, el 85% es inversión privada, tienes que ir con estos inversores institucionales de la mano, si no, no hay mucho que hacer. Efectivamente, los volúmenes que tienen el pulmón financiero a día de hoy en mercados de capitales para escalar las inversiones hacia objetivos de sostenibilidad son los inversores institucionales. También es cierto que pienso que el marco tiene que estar muy trabajado antes de hacer esa canalización masiva, porque los inversores institucionales también son los que soportan la solvencia y la estabilidad del sistema financiero a largo plazo y operan en unos marcos regulatorios bastante estrictos y rigurosos para no poder invertir en lo que sea, ¿no? Una de las fuentes de investigación ahora mismo en el ámbito de las finanzas sostenibles es cómo se puede hacer para mejorar el perfil de los productos financieros sostenibles más, entre comillas, activistas o que más van hacia las soluciones de manera medible, yendo más allá de lo que habría sucedido en otra situación, siendo intencional en sostenibilidad, que normalmente operan en mercados privados, pues cómo se puede hacer para atraer esos grandes volúmenes de capital hacia esas soluciones tan centradas, tan específicas en sostenibilidad, ¿no? Porque existe el riesgo, lo que llaman el too big to fail. Entonces, sí es cierto que son absolutamente necesarios para generalizar esa canalización de capitales, pero los experimentos han de hacerse con gaseosas y no con grandes montañas de capital. Sí. Bueno, y es que creo que necesitamos seguir avanzando mucho en lo que es comparabilidad y transparencia de la información de sostenibilidad, ¿no? Y ahí está, pues, en parte, los desarrollos que ha habido, que podemos cuestionar, pues también si en un momento dado se les ha efectivamente atribuido una responsabilidad o que podían ser generadores, pues, de más dinámicas de las que se esperaba, ¿no? Antes comentaba Andrea, o sea,
Yo coincido totalmente en que la expectativa que se fijó en Europa de que por el hecho de transparentar cuál era la actividad verde de las empresas, eso iba a aflorar mayores flujos de inversión, pues se ha evidenciado que no es así. O sea, para que exista demanda de transición, lo que tiene que haber son proyectos económicamente viables y demanda que las atraiga y que se case en mercado. Y el reporte no va a ser el que genere que eso ocurra. Y eso, por favor, aprendámoslo ya y sepamos pues lo que cada pieza aporta, ¿no? Y todo aporta, pero en su justa medida. Pero efectivamente necesitamos esa transparencia y esa comparabilidad de información porque los inversores necesitan certeza, entender en qué están invirtiendo y qué sentido tiene, ¿no? Y poder discriminar. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos avanzando muchísimo. Yo totalmente de acuerdo con Laura en que ha ayudado mucho que los equipos de sostenibilidad tengan que trabajar con los equipos de reporte financiero para hacer los estados de sostenibilidad, como ya lo hacemos en el contexto de CSRD, conectar esos mundos, poner en contexto el ámbito de la sostenibilidad, ponerlo en parámetros financieros, entender de verdad de qué estamos hablando, cuantificar impactos, riesgos y oportunidades sostenibles vinculadas a nuestra actividad, tener un concepto de materialidad, pero un concepto de materialidad financiera, en el que sí, en la sostenibilidad sigue siendo importante escuchar a tus grupos de interés, saber qué esperan de ti, pero tienes que traducir esas expectativas a qué hace sentido estratégico para cada empresa, teniendo en cuenta esas variables financieras. Y yo creo que esas son las discusiones en las que estamos ahora. Y evoluciona muchísimo. Yo creo que estamos en el camino en que la sostenibilidad pase de ser una agenda voluntarista, llena de buenas intenciones, pero poco pragmática, a que pasemos a que sean agendas en las que efectivamente podamos hablar en un lenguaje financiero que es al que necesitamos aproximarnos, porque durante mucho tiempo parecía que la sostenibilidad reclamaba que los financieros escuchasen a la sostenibilidad, pero yo creo que también la gente de sostenibilidad tenemos que asumir que tenemos que conseguir que los financieros entiendan cuál es la materialidad de estos temas y qué sentido tiene, y cuándo realmente tienes información que amerita influir en una toma de decisiones y cuándo no es el caso. Y entonces pues ahí tenemos que ir dando pasos adaptados y pasar, como os digo, de ese voluntarismo que tiene su elemento a realmente qué es lo que podemos gestionar y qué objetivos nos podemos marcar. Y eso afecta a todo, yo creo, afecta a las empresas, afecta a los planes de gobierno. Las cosas no ocurren porque las deseemos, o sea, esos objetivos de descarbonización, ese continente neutro que queremos que sea Europa en 2050, bueno, pues para que ocurra hay que poner los miembros encima de la mesa y, como han dicho y lo habéis mencionado antes, pues esos informes Draghi, Letta, esa brújula por la competitividad, pues lo que hemos aprendido a veces por el mal camino y las malas experiencias, pero oye, por lo menos saquemos las lecciones, es que las políticas climáticas tienen que estar alineadas con las políticas industriales, hay que escuchar a la industria y si eso no se hace, pues a veces lo que nos hemos encontrado es que pasos que buscaban avanzar solo nos han llevado a retroceder. Entonces, y aquí es que la ciencia va a ser muy terca. Y por mucho que nos repitamos las cosas y queramos decir que somos lo que no somos, la ciencia nos va a poner delante del espejo y nos va a decir lo que seguimos siendo. Entonces, pues tenemos que ser realistas y pragmáticos a la hora de plantear objetivos y llamar a las cosas por su nombre, parametrizarlas y medirlas, ¿no? Y bueno, y todo eso hará, pues permitirá que se vaya generando un clima de confianza en el que demanda, oferta, inversores institucionales pues vayan confluyendo, pero nos queda. Aquí yo me sumo a la conversación ahora con lo que decía Lara precisamente. Primero digo la parte negativa y luego la positiva en optimista, ¿no? O sea, yo creo que hay un punto, como decís, de llamada de atención quizá en estos últimos meses, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con los previos al nuevo ciclo político europeo, con el informe Letta, el informe Draghi, la propia brújula. O sea, yo creo que los pasos se están dando en la dirección adecuada, porque es verdad que yo creo que en Europa nos hemos dado cuenta de que se trata de descarbonizar, pero no a riesgo de deslocalizar industria, ¿no? Que es un poco lo que podría estarnos pasando si solamente nos estábamos fijando objetivos de descarbonización sin tener en cuenta qué nos hace falta también para mantener, digamos, para, como decías tú también antes, Nuño, que la descarbonización sea casi una oportunidad, ¿no? O sea, forme parte de esa competitividad futura. Como decía, creo que venimos de unos aprendizajes en estos años, ¿no? Quizá recordéis, hace unos meses, en 2024, hubo una llamada declaración de Amberes en la que la industria europea, 20 sectores, hacían una llamada auténtica de auxilio, ¿no? Es decir, oye, queremos ser acompañados
por las instituciones europeas en la transición a la descarbonización, pero necesitamos, como hablábamos también antes, un acompañamiento, ¿no? Una transición para podernos descarbonizar a la vez, y aquí viene la parte positiva, en la que aprovechamos todas las oportunidades que nos va a generar la transición energética para generar esas cadenas de valor nuevas, por ejemplo, en Europa basadas en la descarbonización, ¿no? Hablamos, por ejemplo, antes de los electrones renovables, eso también está claro. Vuelvo otra vez a la parte de las moléculas renovables. Hay una posibilidad real, basándose en economía circular, de generar una transición del refino tradicional de hidrocarburos a un refino de residuos, si me permitís, que lo que va a hacer es generar unos combustibles renovables que ya son una realidad, pero que hace falta también todavía esa parte que decimos, ¿no?, de escalado, ¿no? Hay una posibilidad real de generar esas industrias en Europa, pero es muy importante escuchar, como comentaba también Lara, y que no terminemos comprando productos descarbonizados que se generan en otras latitudes, ¿no? O sea, estamos en un momento, creo, positivo, porque se están dando los pasos adecuados, y esa tecnología que todavía nos hace falta que se genere, que sea made in Europe, ¿no? O sea, que no sea una tecnología que compremos a Estados Unidos, que compremos a Asia, sino que generemos esos productos descarbonizados y esas industrias descarbonizadas aquí también. En ese sentido, el sector público tendrá que jugar un papel, entiendo yo, siendo tecnologías emergentes. Claramente, o sea, a ver, ahí en la parte de diálogo público-privado que hacía referencia antes Lara, es que es fundamental, es que el reto es tan grande que solo la parte pública o solo la parte privada sería imposible, ¿no? La parte pública, ese marco regulatorio, por ejemplo, más inclusivo, creemos que nos puede ayudar también mucho al sector privado, con esas señales adecuadas a apostar por las tecnologías que entendemos que van a ser adecuadas, como comentaba también antes Andrea. Habrá algunas tecnologías que vayan más adelante que otras, pero también las compañías tenemos esa responsabilidad de tratar de acertar, y si no, pues nos tirará de la oreja nuestro Consejo de Administración, ¿no? Entonces, esa parte está, quizá también el apoyo decidido a los proyectos First of a Kind, que va a haber muchos, o sea, hay algunas tecnologías que ya son realidad, pero que falta, por ejemplo, ese escalado. Hay tecnologías en las que todavía, como comentaba antes Laura, no sabemos exactamente qué aspecto van a tener, pero se atisba, pero tienen ciclos de inversión muy largos, y creemos que hay la parte pública, o bien con instrumentos de financiación o con fiscalidad, por ejemplo, que dé las señales adecuadas también desde el punto de vista de producto descarbonizado, pues la pendiente directiva de fiscalidad energética, ¿no?, que lleva todavía desde el mandato anterior pendiente. Creemos que todo eso puede ayudar, ¿no? Pero sobre todo yo me quedaría con el punto de dialogar, o sea, sentarnos todos a la mesa, entendernos y tratar de avanzar juntos con ese objetivo que no queremos perder ninguno de vista. No tenemos aquí a nadie de la Administración para dialogar con él, pero bueno, le haremos llegar nuestras ideas. Bueno, y han creado ahora el Consejo de Finanzas Sostenibles este año, ¿no? Y ahí, de alguna forma, también lo que venimos pidiendo es que creemos que la presencia de la industria tiene que ser todavía mayor, porque, de nuevo, si hablamos de que las finanzas son un habilitador que tiene que acompañar, sin duda, este proceso, pero donde realmente los agentes protagonistas es esa industria, que lo que tiene que hacer es reinventar el cómo está haciendo las cosas, pues es que, en fin, hablar sin ellos se te queda muy corto el debate, ¿no? O sea, es fundamental que ellos sean una parte muy importante de esas conversaciones. En estos términos, desde Spainshift, como asociación que hace incidencia pública con el regulador tanto europeo como nacional, regionales, que también en fiscalidad las regiones algunas de las regiones tienen mucho que decir, sí que es cierto que tal vez se adolece de lo mismo que le sucede al participante de mercado financiero. ¿Dónde y cómo diseñar ese incentivo que sea efectivo hacia realmente canalizar esos capitales a lo que genere el cambio, ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo yo no estoy escuchando conversaciones de que haya sobre la mesa un plan ejecutable en el corto plazo sobre incentivos fiscales a la inversión verde, inversión sostenible, inversión climática. Lo que sí en Europa, con unos ojos de largo plazo, se está comenzando a discutir son esos requerimientos prudenciales y de solvencia que se puedan relajar en el caso de los inversores institucionales para las situaciones en las que estén haciendo inversiones de un perfil de mucha ambición de sostenibilidad. Un aspecto que no hemos tratado así, aunque sí que ha salido, es el famoso greenwashing. Ha sido una palabra de moda durante un par de años en el mundo de las finanzas. Ha habido algunos casos así un poco escandalosos en Europa. ¿Qué podemos hacer para evitar el greenwashing? Bueno, yo prefiero las palabras en español, ecopostureo. No sé cómo...
Bueno, pues comparabilidad, transparencia, lo que hablábamos antes, no, y rigurosidad. Tenemos que saber de lo que hablábamos, creo que antes lo mencionábamos, ¿no? Entonces, es verdad que es importante tener criterios, eliminar elementos voluntaristas o de postureo, llamar a las cosas por su nombre, y al mismo tiempo tampoco minusvalorar avances, ¿no? Y claro, ese es el equilibrio en el que efectivamente no hay que legitimar, o alguien no debería hacer afirmaciones gratuitas sin una solvencia detrás, pero tampoco hay que denigrar ni hay que dejar de poner en valor el que no solo lo puro verde tiene un mérito, sino que todo lo que suponga una transición que nos ayude a avanzar en esos pilares, o sea, o bien reducir demanda, o bien aumentar la eficiencia de la oferta, pues cualquier paso en ese sentido, bienvenido, ¿no? Entonces yo creo que hay también, de nuevo, nos ponemos demasiadas, a veces hace que estemos hablando más de requerimientos, riesgos, que sin duda los hay, más que de oportunidades, de cómo avanzamos y de ponernos de forma constructiva a reinventar las cosas. Y cuando lo que estamos hablando es de una agenda de cambio en la que la gente se tiene que animar a pensar y hacer muchas cosas distintas a las que viene haciendo, pues bueno, ese entorno a veces no ayuda. Entonces, ¿no? Yo creo que tenemos que ser rigurosos y transparentes, pero seguir hablando de las cosas, ¿no? Yo quiero hacer una lanza a favor de las entidades financieras al respecto, porque pienso que a día de hoy en la Unión Europea hacer greenwashing a nivel de producto es carísimo y no tiene ningún sentido. Quiero decir, hay que hacer la diferencia de greenwashing a nivel de estrategia de compañía, de los grandes claims de soy la compañía más sostenible del mundo mundial y mis páginas web ahora son todas de color verde, a nivel de producto, hacer un claim de que ese producto es sostenible y contribuye aquí, aquí y aquí. A nivel de producto, hacer esas afirmaciones ahora va acompañado de una carga de reporte, que si el producto realmente no se está beneficiando de un mejor perfil de riesgo por mejor diversificación en sostenibilidad, de unas mejores rentabilidades por estar aprovechando de esas industrias que tienen una demanda conocida en sostenibilidad, pues que no tiene para mí sentido ni lógica ninguno a nivel de producto hacer greenwashing a día de hoy. Y luego también tendría cierta cautela a la hora de hacer afirmaciones sobre casos sangrantes de greenwashing en los primeros años de aplicación de una normativa que era imperfecta, ¿no? Porque los estados contables se comienzan a desarrollar en el siglo XIV y aún a día de hoy estamos haciendo modificaciones para que funcionen perfectamente. Llevamos trabajando en este marco regulatorio de finanzas sostenibles 6 años, ¿no? Entonces, la regulación tiene todavía sus áreas de mejora para que la aplicación no esté fragmentada por una supervisión en los Estados miembros y, por tanto, pues bueno, estamos aprendiendo. Sí, eso es muy importante. A nosotros durante años nos pasaba que nos decía, no es que la información es perfecta, bueno, pues con lo que podáis, pero ir saliendo, ¿no? O sea, ir saliendo a mercado pues con la información que haya disponible, con una normativa, como decía Andrea, pues que no es continuamente prescriptiva ni establece claramente cuáles son los parámetros. Entonces se te pide pues que avances con los elementos que hay disponibles. Y efectivamente, pues luego, bueno, pues a la hora de avanzar y en un momento dado de arranque, pues hay que ir viendo cuál es la práctica de mercado, cuál es el entendimiento de los distintos agentes y reajustar. Y ahí, o sea, para innovar hay también que estar dispuesto pues a veces a aprender y a ir ajustando, ¿no? Durante el tiempo. Y entonces, pues sí, yo creo que esa paralelismo, ¿no? Entre el siglo XIV y todavía los estados contables siguiendo mejorando y todavía discusiones sobre cómo medimos ratios financieros que son súper habituales a unos estados de sostenibilidad que son súper todavía, ¿sabes? En una fase muy prematura, pues hay que entender, sí, que nos queda por avanzar, que puede no haber mala praxis, lo que hay es todavía, bueno, pues eso, que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Laura. Bueno, es que quería añadir al ejemplo que ha puesto Andrea de lo que es lo difícil que sería greenwashing a nivel de poner la etiqueta a un producto financiero. Es que nosotros en Telefónica, para emitir bonos verdes, tienes una cosa que se llama marco de financiación, ¿no? Sostenible, y tú ahí dentro pones la lista de proyectos que los mercados de capitales reconocen como verdes. Nosotros venimos actualizando el marco de financiación porque lo requiere la situación, porque nos gusta innovar, porque forma parte de la estrategia, porque las demandas de los mercados de capitales y el conocimiento de los inversores cambia aproximadamente cada 2 años. No hay ninguna actividad que yo no tenga que volver a explicar, justificar, actualizar, ninguna.
cada 2 años. Aunque mi situación tecnológica no me haya dado tiempo a renovar ciclo tecnológico, aunque todavía no haya nada excesivamente nuevo, me hacen revisitar otra vez. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque el inversor conoce más, ha invertido en más bonos verdes, en este caso de redes o de soluciones digitales a lo largo del mundo, porque ya se hacen emisiones en todos los mercados. Entonces, estoy con Andrea en que yo no sabría cómo hacerlo, porque es que es dificilísimo. No hay nada que yo pueda considerar cuando voy a abrir un framework, un marco de financiación, que se va a quedar tal cual. Todo hay que revisitarlo, todo me lo vuelven a preguntar, de todo vuelven a pedir datos, y ya no te cuento auditoría por auditoría. O sea que, de verdad, no quiere decir que no existe. Además, el término greenwashing va mucho más allá solo de la temática que estamos trabajando nosotras hoy aquí. Pero a nivel de financiación verde o sostenible, yo estoy totalmente de acuerdo que es... Yo tampoco, es que no sabría ni hacerlo. La que comenta Laura, es decir, hoy en día para que un emisor emita mercado algo etiquetado, va efectivamente en el contexto de un marco de financiación. Nosotros, Santander, también como emisores lo tenemos, nuestro propio marco de emisiones. Va con una opinión de un tercero, va vinculado a un reporte que tú anualmente le vas contando a los inversores cómo ha funcionado ese subyacente que apoya esa emisión que tú has generado, con lo cual, bueno, esa carga de reporte que comentaba Andrea, esa obligatoriedad efectivamente pues de compartir con el inversor y darle total transparencia, bueno, es muy relevante. O sea que no es gratuito y centrémonos en intentar, yo creo, evaluar, o sea, identificar qué cosas ya funcionan, qué avances hemos hecho, qué nos queda pendiente y, bueno, pues seguir en ese diálogo para seguir, que queda mucho, cuesta mucho. Y bueno, pues nos queda mucho por delante. La búsqueda del equilibrio, ¿no? La normativa, que no ahogue al sector, pero que por otro lado proporcione un terreno de juego nivelado. Pero que no ahogue es importante. O sea, hemos tenido un plan de finanzas sostenibles lanzado por la Comisión desde el 2018, que en muchos casos se le ha atribuido al reporte una carga excesiva y ha generado en muchos casos pues que haya más obligaciones de reporte que actividad material real, y no es en lo que deberíamos estar las empresas centradas. Claro que hay que aportar información, somos los primeros interesados, todos los que estamos aquí, en ser capaces de medir y reportar lo que estamos haciendo, pero hay que hacerlo de una forma de nuevo pragmática, porque si no, al final vale más el collar que el perro, estamos complicándonos en exceso y generando cargas innecesarias. Sí, yo aquí vuelvo a hacer una llamada al optimismo. Vamos a pensar que ahora también, por ejemplo, todas las iniciativas de simplificación que está queriendo hacer la Unión Europea con la iniciativa Omnibus, por ejemplo, que aparecía también ese llamamiento, ¿no?, a la necesidad también de reducir las cargas regulatorias o burocracias en el informe LETA. Por ejemplo, la declaración de Amberes que os mencionaba antes aparecía también, ¿no? O sea, la carga legislativa o las incoherencias como uno de los factores que podían estar lastrando la competitividad. Bueno, pues que hay esa escucha también por parte de Europa que está avanzando en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante también entender, ¿no?, que quizá ha habido algunas voces, quizá bien intencionadas, otras a lo mejor más preocupadas, ¿no?, que no se trata de ningún caso de relajar estándares, ni muchísimo menos desde el punto de vista de sostenibilidad. De lo que se trata es, bueno, pues de hacer un poco más sensato todo lo que estamos comentando, ¿no?, más ágil, lo que tiene que ver con la preparación de informes o con la coherencia también entre la propia regulación, ¿no?, que en algún caso puede ser incoherente entre sí. Bueno, pues tratar de llevarla a un punto lo más ágil posible, pero que, insisto, que creo que se están dando los pasos adecuados también con las iniciativas que se están lanzando ahora mismo en Europa. En cuanto a la simplificación, si bien estoy totalmente de acuerdo en que hay un business case de simplificación de este marco muy centrado en la transparencia y en el reporte y en la divulgación realmente, sí que empieza a existir cierta preocupación sobre si las normas específicas que se están proponiendo para esa simplificación son las más acertadas. Ejemplo, desde el punto de vista del mercado financiero. Podemos pasar de tener muchos datos de muchas compañías a tener muchísimos datos de unas poquitas compañías. Tal vez desde el punto de vista del financiador o del inversor sería más interesante contar con unos poquitos de datos que sean clave para el cuadro de mando de los sectores que están en el centro de la transición, pero de muchas empresas. Pocos datos muy importantes de muchas empresas para poder escalar, para poder generalizar, que sean muy comparables, que estén verificados, ¿no? Entonces, en esa simplificación la tenemos que hacer teniendo en cuenta que
vamos a generar un cierto grado de confusión sobre qué aplica, cuándo aplica, porque estábamos justo en el momentum en que empezaba a aplicar todo de golpe, ¿no? Todo el marco. El marco se ha ido aplicando con una cierta arritmia de corazón en el calendario, ¿no? Entraban en vigor unas cosas, otras no. El financiador tenía obligación de reportar datos que la empresa no tenía obligación de darle al financiador, que esto, bueno, pues generó, como digo, un bypass coronario, pero a día de hoy hay cierta incertidumbre sobre qué aplica, cuándo aplica, la propuesta es final, cuándo va a ser final, entonces tal vez me aplica unos meses la propuesta original, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atento a las comunicaciones que se hagan ahora a nivel nacional de transposiciones de directivas, y desde los que trabajamos tratando de influir en la regulación, vamos a intentar priorizar que exista mucho volumen de información muy relevante para el financiador en lugar de toda la información del mundo de unos poquitos actores. Como todos hemos vivido y estamos viviendo un poco esta situación de las dificultades de llegar, y no es una crítica, simplemente ha sido parte del proceso, ¿no? La dificultad de que se aprobaban actos delegados en diciembre, y en febrero nosotros, en el caso de Telefónica, teníamos que salir con el reporte, con lo cual empezábamos a trabajar cuando en realidad a lo mejor no se había terminado de aprobar, en este caso, los actos delegados de taxonomía, ¿no? Entonces, lo que sí que... Por supuesto, creo que todos estamos a favor de la simplificación, y más el nuevo contexto encaja mucho dentro del nuevo contexto de sostenibilidad y competitividad. Si conseguimos pasar esta fase, lo que sí que estaría bien es un poco de tranquilidad para poder entender qué tenemos que hacer bien, y que nos dé tiempo de implementarlo con un poco de más tiempo, porque es verdad que los últimos años, yo diría de 2021 hasta aquí, ha sido todo bastante frenético, y todos lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y seguramente la Unión Europea en los desarrollos también. O sea, yo creo que conceptualmente estaba bien, lo que pasa es que cuando intentas llevarlo a la particularidad de cómo hacer las cosas, nosotros hemos reportado en Telefónica datos reales, están nuestros informes, hemos llegado a reportar números del 0,001% de CAPEX, porque no existía la materialidad financiera en taxonomía y no se podía excluir ninguna actividad. 0,001%, tercera cifra decimal. O sea, pues claro, estamos a favor de la simplificación, sí, todo con un balance, como hemos comentado, y si después de la simplificación conseguimos un poquito de tranquilidad para ir implementando todos los cambios, y que a partir de ahí podamos establecer los típicos procesos de mejora continua. Es que no nos ha dado ni tiempo sobre una regulación a ir haciendo mejora continua, que siempre luego todos lo hacemos, ¿no? Porque es como tienes tu línea base y a partir de ahí evolucionas y mejoras, y entonces, bueno, a ver qué tal. Sí, pero totalmente de acuerdo, ¿no? En esa necesidad de simplificación está el ejemplo que Laura daba del 0,01, tercera decimal, que es que no... Pero todo nos ha pasado. Nuestro estado de sostenibilidad del 2024 tiene el doble, o sea, el número de páginas, que es una variable como muy... pero que el estado financiero, o 4 veces el contenido que hemos reportado en temas de riesgos. O sea, no tiene sentido. Entonces, la sostenibilidad requiere de esa transparencia, de esa información a mercado, sin duda, pero por favor en variables materiales relevantes que realmente retraten y permitan a un inversor discriminar la actividad entre agentes, pero no nos perdamos en cosas que no son proporcionales, materiales, y que no tienen sentido, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, ¿no? Lo comentaba antes Esther, que no es reducir el nivel de requerimientos, es focalicémonos en aquello que realmente aporta valor. Y en lo que no aporta valor, señores, pues dediquemos esos recursos para otras cosas que son escasos. ¿Y creéis que puede facilitar la llegada de inversión? ¿Un entorno de transparencia más equilibrado? ¿O sea, yo por el contrario facilita a las empresas? O sea, yo de nuevo, sepamos qué puede, o sea, qué rol hay que atribuirle a un reporte para que la inversión fluya. O sea, volvemos a... Para que la actividad de transición sea material, lo que tiene que haber es proyectos, tecnologías escalables y materializables. Y eso es lo que importa. Ahora, ¿cuál es el rol del reporte en todo ello? Pues efectivamente aportar información relevante a inversores. ¿Es información relevante
tercer número de decimal o un estado de sostenibilidad de 230 páginas en nuestro caso, que es el doble del financiero? No. Creo que eso entorpece más que ayuda. Entonces, simplifiquémonos y centrémonos en lo importante. Y sí, cuanto mejor hagamos las cosas, pues cada una aportará, ¿no?, en la medida en que le toca. Una pregunta, ¿en qué medida, igual quizá Laura nos puedes, no sé, igual no, pero la tecnología puede ser útil para la medición, la certificación del impacto de las inversiones? O sea, ¿puede ser más sencillo mediante tecnologías nuevas y digitalización que las empresas, igual no son las gigantes como las vuestras, sino empresas más medianas, puedan enviar al mercado esas señales? Bueno, seguramente sí, lo que pasa es que vuelvo un poco a lo que contábamos antes. Estoy segura de que hay mucha gente intentando desarrollar soluciones concretas, por ejemplo, para facilitar informes, ¿no? Con digitalización, con IA, con lo que se pueda. Estamos un poco en la misma situación que comentábamos antes. Eso primero se tiene que estabilizar, porque hasta que no sepas un poco qué realmente va a ser importante, pues es difícil. Aún así, todo lo que sea la digitalización, creo que todos sabemos que por supuesto ayuda a todo lo que sea la captura de datos, el reporte de datos, el minimizar todo lo que sea la gestión, la implementación de determinado tipo de información y cómo se comunica a muchos stakeholders. Pero en concreto, si hablamos de toda esta parte que estamos hablando en el último rato, ¿no?, de informes, etcétera, sí. Y en el caso de la digitalización, pues también nos pasa lo que comentaba Esther, ¿no? En el ámbito, no, en las redes no, por supuesto, creo que eso está clarísimo, que primero no hay digitalización sin conectividad, no hay conectividad sin redes, pero cuando vamos a otro tipo de servicios que nosotros ofrecemos, como soluciones digitales, pues ahí sí que estamos más acostumbrados a que, bueno, pues hay soluciones que primero tenemos que demostrar, una vez que las ponemos en funcionamiento, cómo ayudan a descarbonizar. Que muchas veces no tiene que ver solo con el desarrollo de la solución, sino también con el uso que hace el cliente de esa solución. Y luego hay algunas que acaban escalándose y hay otras que no acaban escalándose. Pues en el caso concreto del uso que se puede hacer de la digitalización para todo lo que tiene que ver con el reporte y con la información a las entidades financieras, a los inversores institucionales, pues un poquito lo mismo, ¿no? ¿Sirve? Por supuesto que sí. Habrá que ver cuáles son un poco las que acaban asentándose. Y en el proceso de simplificación que tenemos en marcha, un poco con qué plazos están trabajando las administraciones. O sea, decías tú antes que a ver cuándo os dejan un poco tranquilos. O sea, muy rápidos en relación a lo que veníamos acostumbrados. O sea, creo que hay que reconocer que Europa está haciendo algo muy excepcional que hasta ahora no había hecho. O sea, plantearse un ejercicio de simplificación de normativa recientemente aprobada y reabrir procesos de negociación, pues es muy excepcional, ¿no? Y yo creo que hay, pues efectivamente, ese objetivo de competitividad que a todos ahora mismo, ¿no?, tenemos muy presentes, pues es lo que lo está haciendo posible, ¿no? Dicho eso, pues de nuevo, Europa, y también es lo positivo, pues tiene un sistema por el que hay, bueno, tanto Parlamento como Consejo y Comisión tienen que ponerse de acuerdo, y la verdad es que se están cubriendo etapas de manera rápida, pero aún así, ¿no?, pues estamos hablando de que esa certidumbre que Andrea mencionaba antes, pues ahora mismo es verdad que está generando cierta inquietud en los agentes por saber realmente, oye, qué me obliga, qué no me obliga, para cuándo. Pero bueno, pensemos que eso también es una situación transitoria, ¿no? Que lo que importa es el fondo, de para qué y por qué hacemos las cosas y cuál es el objetivo. Yo creo que la revisión que se está haciendo es necesaria y es positiva. Vamos a pasar unos meses, pues todavía hasta que veamos cómo encajan todas las piezas y ahora esperemos, ¿no?, pues que en la primera mitad del año próximo pues tengamos más o menos certeza de cómo quedan los componentes y ya el reporte del 2026, ¿no?, pues pueda estar en base 2026, 2027, ahí pues hay distintos plazos en función de que estemos hablando de normas de transparencia. Sabéis que la Omnibus también está abarcando, Nuño, pues propuestas que tienen que ver con la gestión de la cadena de suministro. Y también luego, pues aunque todavía no he entrado en este paquete, pero lo que es la modificación de ese FDR que Andrea podría comentar y otras, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda, o sea,
esto va a ser un tema de evolución, pero bueno, yo creo que el primer año del año próximo, ¿no? Pues esperemos tener más claridad de dónde estamos. Coincido con este vaticinio de tiempos. A nivel procesal en la Unión Europea, si todo va bien, que es complicadísimo, ¿no? Que todos los textos salgan sin comentarios de nadie, ni enmiendas, ni ninguna vuelta a Parlamento, Comisión, etcétera, si todo va bien, el tiempo mínimo para sacar una modificación son un par de años. En este caso se han activado mecanismos de urgencia como el stop the clock y tenemos ya encima de la mesa la revisión de SFDR hasta el 30 de mayo, que contábamos con ella para el tercer o cuarto trimestre de este año, aunque no le pertenece a la propia directiva Ómnibus, ¿no? El tiempo para responder a la pata que le corresponde a taxonomía dentro de Ómnibus ha sido récord, eran unos 15 días, entonces vamos en sexta. Entonces sí que coincido con ese 2026, principios del 27, que si todo sigue con esta velocidad podamos estar en ese momento ya sabiendo un poco más qué aplica, cuándo aplica y lo que mencionábamos, dejándolo rodar a ver qué tal funciona, unos años de pausar y pensar. Os preguntaba lo de los plazos, pues porque como ya se nos está echando el tiempo encima para ver cuándo nos vemos de nuevo y comentamos las novedades, a ver. Y me volvéis a contar, ¿no? Bueno, pero seguro que hay cosas nuevas que contar porque nos hemos dejado muchas. Nos hemos dejado muchas. Pero bueno, no sé, quería pues nada, agradeceros, ha sido muy instructivo, he aprendido un montón, he visto que es, o sea, ya sabía que era complicado, pero es más complicado de lo que pensaba y nada, pues cuando queráis pues retomamos el debate. A vuestra disposición, encantados, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.